Soy el doctor Osteicoechea. Por aquí nuevamente, colegas, con la finalidad de contribuir a la formación que hemos estado intentando en relación a la medicina basada en la evidencia. Lo que voy a exponer a continuación, después de todas estas semanas en las que hemos estado ocupados en diferentes aspectos de lo mismo, le va a parecer bastante familiar. Casi en cada sesión se ha incluido la presentación de un artículo científico y ello ha sido hecho de una forma apropiada. De modo que esta exposición está dirigida a puntualizar una metodología que ya hemos ejecutado y que nos habrá de servir a la hora de presentar un artículo científico en forma crítica, lo cual constituye el aspecto medular de nuestro entrenamiento actualmente. En primer lugar, quiero señalar que la eventualidad de presentar un artículo científico o algún extracto de él puede darse en una variedad de circunstancias que mencionaré de seguidas y por ende la presentación probablemente la hará el mismo autor del trabajo que se va a dar a conocer en ese artículo o alguno de sus colaboradores. Creemos que en ese escenario la actitud del presentador no habrá de ser muy acuciosa y solamente el público competente será el que asuma una evaluación crítica a medida que escuche la presentación. En el caso de que sea una tercera persona quien haga la presentación del artículo, es de esperarse cierto grado de evaluación crítica de la información antes de ser presentada a propósito de su propia exposición como parte de la misma. Refiriéndonos a la ocasión en que un artículo científico o un extracto del mismo es presentado, podemos considerar estas que están señaladas en la diapositiva, a saber, una charla en un congreso o jornada científica, por parte del mismo autor o sus colaboradores, como parte de una tesis la cual habrá de ser defendida y lo que más debo resaltar ahora en el curso de un entrenamiento como el nuestro sobre medicina basada en la evidencia. Hemos estado aprendiendo en este curso que la MBE tiene como objetivo el reunir las mejores evidencias para ser aplicadas al ejercicio clínico de nuestra profesión en busca de los mejores resultados. Debemos, por tanto, tratar de alcanzar la forma óptima de hacer la presentación de un artículo de investigación, llámese diagnóstico, terapéutico, pronóstico, de causalidad, etc. Por tanto, debemos fijarnos como meta al presentar un artículo científico estos tres aspectos al menos. Dar a conocer una información, evaluar para conocer bien la estructura del artículo y simultáneamente hacer un análisis crítico del mismo, de forma que podamos sacar el mejor provecho de su lectura, análisis y presentación. Habrán notado a lo largo del curso que la presentación de cada artículo ha tratado de seguir cada uno de estos aspectos, lo cual permite el mejor análisis crítico del mismo. Estos 15 aspectos son todos importantes a la hora de someter un artículo al mejor juicio por parte del presentador y también del espectador. El resultado sin duda será provechoso. Para continuar con el tema, he considerado que lo mejor es escoger un artículo de los que recientemente he revisado para ir ejecutando cada parte de la presentación en forma práctica. A medida que voy mencionando y tratando de explicar cada aspecto, voy simultáneamente adelantando en la presentación del artículo en cuestión. Quizá muchos de ustedes en esta época de pandemia causada por el SARS-CoV-2 se habrán preguntado cuándo indicar anticoagulantes al paciente afectado por esta enfermedad y en qué forma indicarlo. Bueno, se trata entonces de un artículo que evalúa precisamente este aspecto, del cual podríamos sacar alguna utilidad práctica, es decir, tendrá algo de validez externa. En cuanto al título, no hay mucho que es necesario comentar, siendo este el primer aspecto por el que debemos comenzar. Los autores habrán puesto cuidado en elaborar el mejor título para el artículo en cuestión. En nuestro caso, pues, se trata de un ensayo clínico que se llama Anticoagulación terapéutica versus profiláctica para el COVID-19 severo. Un ensayo clínico randomizado de fase 2. En relación a los autores, es suficiente mencionar el principal,
agregando el adendum et al para referirse a los colaboradores o coautores, que ocasionalmente son muchos. La ubicación del artículo en determinada revista es obvio, es importante por cuanto nos permite tomar nota y posteriormente revisar el artículo por nosotros mismos si así nos interesara. Para facilitar la ubicación del artículo en la internet se proporciona el correspondiente DOI. Noten ustedes que al escribirlo, el mismo adopta la forma de vínculo en azul, lo que permite ir a ubicar el artículo en cuestión. Ahora bien, ¿qué es el DOI? Estas siglas vienen del inglés Digital Object Identifier y es, como lo indica Wikipedia, un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única un contenido electrónico. Ese contenido puede ser un artículo científico, una imagen, un libro, una canción, siempre que se trate de un objeto en el ambiente digital. Este código permite localizar el objeto en cuestión independientemente de que haya sido cambiado de un sitio web a otro, ya que siempre será el mismo. Además, es importante a la hora de presentar un artículo científico aclarar la existencia o no de conflictos de intereses por parte del o de los autores. Por ejemplo, la rescisión de honorarios del fabricante de determinado producto, etc., ya que esta situación puede prestarse a cierta subjetividad y a sesgos en la interpretación o presentación de los resultados tendientes a favorecer determinado producto. Este aspecto entonces nos ayuda a estar más alerta en el análisis crítico del artículo. Por último, el factor de impacto de la revista donde es publicado el artículo. Reviste mucha importancia, porque es una medida del prestigio de la revista en cuestión, de la competencia y perspicacia de sus editores a la hora de aceptar un artículo para su publicación, y eso le añade valor a la objetividad y validez interna del artículo. El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas actuales, es decir, en el año que queremos, en el año que nos interesa, a los artículos que han sido publicados en los 2 años anteriores, dividiendo eso por el número total de artículos y revisiones publicadas en esos 2 años anteriores. Mientras más alto es el factor de impacto, más prestigiosa e importante es la revista. El mismo se puede consultar en el sitio web llamado Journal Citation Reports, que nos informa del factor de impacto de múltiples publicaciones debidamente actualizado. Otra forma es entrar en la homepage de la revista en cuestión y allí podríamos encontrar el respectivo factor de impacto actualizado, siendo que algunas revistas proporcionan por sí mismas esa información. En todo caso, utilizar Google, que sirve para todo, es la forma más cómoda de conseguir el ítem, enfatizando que la información oficial es la del JCR. Una pequeña explicación sobre el JCR y su logotipo. A continuación debemos presentar el resumen, siendo esta la parte más leída de todo artículo. Sabemos que cuando llegamos a cualquier artículo en alguna revista, en algún sitio web, lo primero que hacemos es leer el abstract, en inglés, el resumen, pues. Por cuanto es un extracto del contenido del mismo que sintetiza toda la información contenida en él y nos permite hacer una evaluación rápida que nos motivará a examinar completamente el artículo o simplemente ponerlo a un lado para después ocupar el tiempo en otro artículo más provechoso. Los componentes del resumen se deben ajustar al esquema IMRA, es decir, debe contener la introducción del asunto, la metodología empleada, los resultados encontrados y el análisis o las conclusiones del estudio en cuestión. Aquí tenemos una muestra correspondiente al artículo que utilizo como ejemplo, con los 4 componentes que deben conformar el resumen. Probablemente
al leer este resumen, algunos de ustedes se inclinarán por no vale la pena leerlo, y otros querrán seguir adelante para observar algunos detalles importantes y enriquecedores en el mismo. Pero de una adecuada atención al contenido de un buen resumen se puede tomar una decisión también muy adecuada. Con la finalidad de poner en contexto el asunto o los asuntos a ser examinados en el estudio, conviene presentar información al público que escucha la presentación sobre algunos temas que son considerados a lo largo del mismo. Por ejemplo, para el presente artículo he considerado como importantes los siguientes tópicos: COVID-19, enoxaparina, dosis profiláctica de enoxaparina, dosis terapéutica de enoxaparina, ventilación mecánica. Pudiese también agregarse información sobre la relación presión arterial de oxígeno, sobre fracción inspirada de oxígeno, también y su interpretación. Esta es una muestra pertinente al artículo que nos sirve de ejemplo, en la cual presento una definición o explicación escueta de los principales ítems considerados en el estudio, lo cual nos permitirá un mejor entendimiento del mismo. Es deseable que la explicación de cada asunto sea concisa y breve. La presentación de antecedentes con pertinencia al tema estudiado es conveniente porque permite conocer alguna información previa que se tenga al respecto y que haya motivado a los autores a emprender la investigación o haya servido de base a la misma. Es útil para los espectadores porque nos pone en contexto para un mejor análisis de la información presentada. Al respecto, el presentador debe escoger algunos artículos listados en la bibliografía que considere más importantes, haciendo mención abreviada principalmente de los resultados obtenidos en su momento. En el caso de mi ejemplo, considero como importantes las referencias 9, 10 y 17, explicando el tipo de estudio y los resultados mencionados. Hago mención de los autores, el título de los estudios y una mención escueta así como he dicho, de los resultados mencionados en el estudio. Reseña con relación a la referencia número 17, también muy pertinente al estudio. A continuación, el próximo punto tiene que ver con el diseño del estudio que estamos presentando. Para los efectos debemos considerar lo que ya hemos estado revisando, los diferentes tipos de estudio y los diseños que se utilizan para cada uno. En este caso considero que se trata de un estudio terapéutico de fase 2, como lo indica el título. Se está poniendo a prueba la efectividad y seguridad de un medicamento, comparando dos dosis del mismo y su efecto sobre resultados clínicos y bioquímicos. Experimental porque se están manipulando las variables como es la dosis de enoxaparina. Prospectivo porque hay un seguimiento a lo largo de un lapso de tiempo hacia adelante, a saber 28 días. Randomizado porque los pacientes fueron divididos en dos grupos mediante aleatorización. Controlado porque un grupo funge como experimental mientras el otro sirve de control de comparación. Y de etiqueta abierta por cuanto no se aplicó seguimiento hacia los investigadores o por parte de los investigadores. Con respecto al flujograma, esto consiste en mostrar en un diagrama de flujo la forma como se llevaron los procedimientos o cómo se llevan los procedimientos desde el momento en que se aborda la población señalada para extraer la muestra, a la que posteriormente se le depura en base a los criterios de exclusión e inclusión para seleccionarlos, randomizarlos y conducirlos a lo largo del estudio hasta finalmente terminar con el análisis de los resultados. En el flujograma debemos señalar la población sobre la cual se aplicó la mira para aplicar los criterios de inclusión y exclusión. En el caso de este estudio fueron 27 pacientes. Luego, como ustedes pueden ver, hay un señalamiento de los excluidos con mención de las respectivas razones que conllevaron a ello, señalando luego cuántos pacientes quedan para ser sometidos a la randomización, indicando
después cuántos pacientes conforman cada grupo, luego en el tiempo cuántos pacientes completan el estudio y finalmente cuántos son incluidos en el análisis. Hemos visto que lo ideal es que todos los pacientes sean seguidos hasta el final del estudio sin pérdidas que superen el 10% de la muestra. En este caso, felizmente todos los pacientes randomizados llegaron hasta el final del estudio para ser analizados. Próximo punto, el gráfico. En la elaboración de un gráfico trataremos de colocar la fecha en que se inicia el estudio y la fecha en que termina, con una línea en forma de flecha que une a los dos extremos y con la dirección hacia la derecha, tratándose de un estudio prospectivo, o hacia la izquierda en caso de que fuese retrospectivo. El origen de la flecha debe mostrar la población a estudiar y al haber brazos o grupos diferentes, entonces el grupo de estudio debe ir arriba y el control o de comparación abajo. Se debe indicar el procedimiento o intervención a realizar en cada grupo. Cada grupo debe estar identificado y señalarse el número de individuos en cada uno y finalmente las medidas de asociación, sean por ejemplo odds ratio, la media, desviación estándar, riesgo relativo, riesgo atribuible, hazard ratio y con el intervalo de confianza respectivo y el valor de P que se considere significativo estadísticamente. Este gráfico, por ejemplo, muestra cómo el reclutamiento de individuos comenzó en abril 2020 y se extendió hasta julio del mismo año, es decir, durante 4 meses, acumulando 27 pacientes, a los cuales se les aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para entonces randomizar 20 de ellos a 2 grupos de 10 individuos cada uno, que fueron entonces tratados, uno mediante enoxaparina en dosis terapéuticas y otro con dosis profilácticas de la misma. Uno de los parámetros a analizar, el más importante, la relación presión arterial de oxígeno sobre fracción inspiratoria de oxígeno, fue medido a los 7 y 14 días del estudio, con una medición basal al inicio y luego de completar los 28 días también, según muestra la flecha gruesa dirigida hacia la derecha indicando la naturaleza prospectiva del estudio. Se procedió entonces al análisis de los resultados. Las medidas de asociación utilizadas fueron la media y desviación estándar, la hazard ratio, las curvas de Kaplan-Meier, considerando una P menor a 0.05 como indicador de significancia estadística. El aspecto del gráfico dependerá de las habilidades creativas y de arte que tenga quien elabore el mismo. Sirvan de mejor ejemplo los gráficos elaborados por las doctoras Elaudi y por la doctora Mirelis, que han recibido en sus buzones electrónicos, pero los elementos básicos son más o menos estos. Estadística. Esta parte de la presentación supone indicar las herramientas estadísticas utilizadas por los investigadores para manipular, dicho entre comillas, manipular la data con la finalidad de extraer del estudio los resultados fidedignos y depurados y adecuadamente expresados. Contiene términos, obviamente, poco comprendidos por la mayoría de nosotros, pero para el espectador competente supone una información muy valiosa. En nuestro caso, esta es la mención seriada de las herramientas estadísticas utilizadas por los investigadores o sus asesores para el análisis de la data recogida a lo largo del estudio presentado como ejemplo. Como les advertí antes, pocas de ellas nos resultan familiares. Sin embargo, a medida que progresemos en nuestro entrenamiento, es de suponer que iremos comprendiendo cada vez mejor la materia. Quizás como la parte más importante de todo el artículo, tenemos a continuación la presentación de los resultados que conforman el núcleo de la investigación. Debemos presentar las tablas y figuras respectivas para entonces enterarnos de los mismos en forma gráfica. Es de enorme importancia, al menos en el tipo de estudio que nos ocupa como ejemplo, conocer y evaluar las características basales de los participantes en el mismo, siendo deseable que sean lo más similares entre los dos grupos de estudio, de forma que podamos ser convencidos de que los resultados obtenidos están relacionados al aspecto que se ha querido evaluar y no a otras variables que podrían actuar como factores de confusión. Imposible de detallar en esta presentación, pero pueden ver cómo hay 2 columnas, una para cada grupo de estudio.
comparando las características basales de los mismos, lo cual incluye una lista exhaustiva de todas las variables relacionadas y que es importante conocer para un análisis de la validez interna de un estudio. Este artículo presenta luego el resultado del punto final primario a evaluar, como era la relación PaO2 sobre FiO2 a lo largo de los días del estudio en cada grupo, lo cual, ellos hicieron cortes a los 7 y a los 14 días y finalmente midieron a los 28 días. Ello nos muestra un incremento progresivo en el grupo que recibió enoxaparina de esos valores en dosis terapéutica con una P que indica alta significancia estadística, a saber 0.0004, mientras que en el grupo con enoxaparina a dosis profiláctica no se observó el mismo resultado. De esta tabla se puede extraer la información anteriormente señalada y otros parámetros más que fueron evaluados en el estudio. Y en los gráficos de barra que voy a mostrar en la siguiente lámina también se puede visualizar el mismo resultado en forma gráfica, valga la redundancia. Estos gráficos de barra muestran a la izquierda, en la parte superior, valores similares en la relación PaO2 sobre FiO2 basalmente y a los 7 y 14 días del seguimiento, mientras que a la derecha es evidente a intervalos similares un incremento sustancial de esos valores. Grupos con enoxaparina profiláctica y terapéutica respectivamente. El valor de P señalado arriba de los últimos hallazgos indican o reflejan una alta significancia estadística. Otro resultado importante presentado en el estudio es el del destete exitoso de la ventilación mecánica, que fue estadísticamente significativo con una P igual a 0.03 en el grupo de enoxaparina terapéutica, con un hazard ratio de 4, lo cual supera con creces el valor de 1 que indicaría no beneficio. La curva de Kaplan-Meier a continuación muestra cómo los episodios de destete exitoso de la ventilación mecánica comenzaron a sucederse con antelación en el grupo con enoxaparina terapéutica, línea roja, en comparación al grupo que recibía la dosis profiláctica. Y esta tendencia se mantuvo a lo largo del seguimiento, superando bastante los resultados al grupo de comparación, línea azul. La hazard ratio indica que el riesgo o probabilidad de que ocurriera el destete exitoso fue 4 veces mayor en todo tiempo en el grupo con enoxaparina terapéutica con respecto al otro grupo. Fíjense que el intervalo de confianza de la hazard ratio no contiene al 1 y la P es inferior a 0.05, indicando significancia estadística. Otro resultado mencionado con significación estadística fue el de los días libres de ventilación mecánica, que fueron más en el grupo de enoxaparina terapéutica, P igual a 0.02. Con relación a los niveles de dímero D, marcador importante de severidad y predictor de mortalidad en estos pacientes, se observó un descenso progresivo y significativo a lo largo del seguimiento en el grupo con enoxaparina terapéutica, al compararlo con el otro grupo, donde no se observó tal descenso. Este último hallazgo lo podemos visualizar gráficamente en la parte inferior de la lámina. Los puntos solitarios a la izquierda y a la derecha de las líneas indican en cada gráfico la media de los valores correspondientes. En el gráfico de la izquierda se observa un aumento de los mismos, mientras que en el gráfico de la derecha correspondiente al grupo experimental, el descenso de esos valores es obvio. Ambos valores de P son menores a 0.05. Otros resultados de menor importancia son también mencionados, aunque lo que tiene que ver con la seguridad del medicamento es resaltado al final, puesto que tiene que ver con el riesgo de sangrado en estos pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante. Sopesando varias características de este estudio, podríamos concluir que la validez interna es moderada. A tal efecto se pueden señalar los siguientes aspectos. Es un estudio
Se ve bien diseñado, aunque la muestra es muy pequeña, apenas 20 pacientes. Hay falta de cegamiento en la realización del mismo. Fue realizado en un solo centro asistencial, es de fase 2, pero los pacientes están bien caracterizados. Se les hizo el diagnóstico mediante RT-PCR y las variables involucradas en los resultados eran bien importantes: la relación presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, los niveles de dímero D, etc. Hubo aleatorización apropiada. El análisis estadístico se realizó con herramientas adecuadas. El seguimiento fue hecho durante suficiente tiempo, tratándose de una enfermedad aguda. Fueron 28 días. Ningún paciente se perdió. Los dos grupos fueron bastante comparables y los puntos finales que fueron evaluados son bastante importantes, de modo que, repito, pudiésemos asignarles un grado de validez interna moderado. La validez externa, que es el próximo punto a considerar en la presentación, pienso que depende sobre todo del hecho de que este estudio supone una base o motivación para diseñar y realizar estudios más amplios con una muestra suficiente de pacientes, que fácilmente están disponibles durante esta pandemia. Se dispone además de los recursos diagnósticos, los recursos de laboratorio están medianamente disponibles. La enoxaparina, aunque costosa, no deja de ser también asequible, y la disponibilidad de UCI, aunque muy escasa, también existe en nuestro medio. Sin embargo, este aspecto radicaría sobre todo en la motivación que genera el estudio para realizar otros más amplios. En lo que tiene que ver con el próximo punto a saber el que corresponde al nivel de evidencia que podemos sacar de este estudio y el grado de recomendación, se trata de hacer una gradación de la calidad jerárquica de la evidencia en él contenida. Y hemos visto en clases anteriores que el método más utilizado es el de la clasificación SIGN, S-I-G-N, es decir, el de la Liga Intercolegial Escocesa de Elaboración de Guías de Práctica Clínica. Como ya hemos visto antes, está conformado por 3, 5, 7, 8 niveles de evidencia, desde el nivel 1 con 2 cruces que corresponde a los metaanálisis de excelente calidad, hasta llegar a la evidencia 4, número 4, que corresponde a la opinión de expertos. De modo que debemos someter nuestro estudio a algunos de estos niveles de evidencia y grados de recomendación que van desde la A hasta la D. Al estudio de nuestro ejemplo, yo le asignaría un nivel de evidencia 2 negativo, por tratarse de un estudio aparentemente con buenas características de diseño y ejecución, pero con falta de cegamiento, muestra muy pequeña, unicéntrico, etc. De modo que hay alta probabilidad de sesgo, por lo que hay riesgo significativo de que la relación no sea causal. Y con respecto al grado de recomendación, el sistema SIGN establece que los estudios con nivel de evidencia 1 negativo y 2 negativo no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alta posibilidad de sesgo. La matriz FODA o análisis FODA inicialmente fue creada en los años 70 por Albert Humphrey y es aplicable originalmente al funcionamiento de una empresa. Cuando un investigador emprende una investigación, obviamente se está involucrando o se ha involucrado en una empresa que también es susceptible de ser sometida a un análisis FODA. Como se ve en la lámina, consta de 4 aspectos que se analizan, como son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en nuestro caso correspondientes al estudio presentado. La opinión en cuanto al análisis FODA depende de la visión personal de cada individuo que analiza el estudio. Yo diría que este estudio tiene como fortalezas lo de ser controlado, adecuadamente aleatorizado, y el análisis de los resultados se ha basado en herramientas estadísticas valiosas.
Por lo que respecta a las oportunidades que de él se derivan, podríamos señalar que nos muestra una forma de evaluar el grado de insuficiencia respiratoria que un paciente puede estar sufriendo y nos sugiere una forma de abordar terapéuticamente esa anormalidad, tendiente a su solución. O al menos sirve de motivación a realizar estudios más amplios en la misma dirección. En cuanto a debilidades, obviamente es un estudio muy pequeño, apenas de fase 2, sin cegamiento y realizado en un solo centro. Y todas estas deficiencias conforman el riesgo de que sus resultados no sean muy dignos de ser tomados en cuenta, lo cual supone una amenaza. El penúltimo punto de la presentación de un estudio científico para su análisis crítico debe ser la muestra de la bibliografía en que se basaron los autores del estudio, como vemos en estas láminas. Como pueden ver, la bibliografía revisada por los autores fue bastante numerosa. Y finalmente, algo en relación a la biografía del autor principal del estudio presentado. Es importante porque nos permite saber algo sobre el prestigio como investigador, como científico, como profesional que la persona pueda tener. Yo conseguí, buscando a través de Google, esta pequeña información sobre la doctora Ana Cristina Bertoldi Lemosa, que funge como autor principal del estudio. Bueno, espero que este ejercicio teórico práctico sirva de modelo a la presentación de artículos científicos por parte nuestra, poniendo en práctica las destrezas que vamos desarrollando en nuestro entrenamiento sobre la medicina basada en la evidencia. Muchas gracias por la atención prestada.